Bienvenidos una vez más a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. El día de hoy vamos a estar completando un ejercicio adicional de práctica de leyes de Kirchhoff, que es el tema que hemos venido viendo hasta el momento. Y vamos también a presentar el tema de divisor de tensión y de divisor de corriente. Pero primero vamos a resolver este ejercicio que tenemos acá como práctica. En este ejercicio nos piden encontrar el valor de Vx, que es la tensión acá, en R4. En ese circuito también tenemos dos fuentes de tensión independientes y varias otras resistencias. Y la idea es aplicar las leyes de Kirchhoff para resolver el problema. Ok. Lo primero que vemos acá es que en este circuito, evidentemente R1 y R2 son resistencias que no podemos reducir. ¿Por qué? Porque ellas no están conectadas ni en serie ni en paralelo. El hecho de que existan estas dos fuentes acá con tensiones diferentes hace precisamente que R1 y R2 no estén conectadas en paralelo. Por lo tanto no las podemos reducir. Sin embargo, tenemos el caso de R3 y de R4, que son resistencias que, como ustedes ven acá, sí están conectadas en paralelo. Están conectadas exactamente al mismo par de nodos. Entonces la pregunta es, ¿las podemos reducir o las dejamos así como están? El único detalle que tenemos en este caso es que Vx, la variable que nosotros andamos buscando, es la tensión en una de estas resistencias, en este caso de R4. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: si nosotros redujéramos esas dos resistencias, R3 y R4, a una sola resistencia equivalente, al estar R3 y R4 en paralelo, la resistencia equivalente va a tener la misma tensión que tenían las resistencias originales. Vean que si Vx es la caída de tensión en R4, en R3 también vamos a ver Vx. ¿Por qué? Porque de nuevo R3 y R4 están en paralelo, resistencias en paralelo, comparten la misma tensión. De tal forma que al estar Vx acá y Vx acá, Vx también va a aparecer en la resistencia equivalente. De tal forma que, aunque nosotros resolvamos el paralelo de estas dos resistencias, Vx va a continuar apareciendo en la resistencia equivalente. De tal manera que entonces no perdemos de vista esta magnitud, que es la que andamos buscando. Por lo tanto, sí se puede resolver ese paralelo y podemos reducir el circuito antes de iniciar el análisis por leyes de Kirchhoff. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí anotamos esto, que les decía que R3 y R4 están en paralelo, tienen la misma tensión, la tensión de ellas es Vx, y Vx será la tensión que aparezca en su resistencia equivalente. Por lo tanto, sí podemos aplicar la reducción.
Ahora, como les había mencionado en una clase anterior, la forma rápida de resolver el paralelo de dos resistencias que tienen la misma magnitud, en este caso 8K y 8K, es tomar la mitad de una de ellas. Esa sería la magnitud de la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente en este caso sería 4 kilo ohms. Y como habíamos dicho, la tensión Vx continúa apareciendo en la resistencia equivalente. Entonces, este sería el circuito con el que nosotros vamos a iniciar la segunda parte del análisis, donde vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. Ok, nuevamente, cuando uno analiza un circuito por leyes de Kirchhoff, la idea es buscar dónde podemos sacar nosotros ecuaciones de tensiones o ecuaciones de corrientes. Nuevamente, ecuaciones de tensiones nosotros las obtenemos a partir de trayectorias cerradas, y las ecuaciones de corrientes nosotros las obtenemos a partir de nodos del circuito. Entonces vamos a iniciar el análisis y vamos a buscar dónde están las ecuaciones del circuito. Ok, entonces para poder encontrar las ecuaciones, nosotros necesitamos primero indicar cuáles van a ser las direcciones de las corrientes que vamos a usar y cuáles van a ser las polaridades de las tensiones en los elementos pasivos, en este caso en las resistencias. Entonces, la única tensión que tengo indicada en estos momentos es Vx, y obviamente tengo las tensiones o las polaridades de las tensiones en las fuentes. Voy a empezar a definir direcciones para las corrientes, y las voy a definir en estos momentos asumiendo una cierta dirección, porque todavía no sé exactamente cuáles van a ser esas direcciones. Para que Vx tenga esta polaridad que yo necesito mantener, ¿verdad?, porque me la están indicando, yo voy a asumir que la corriente que fluye por R equivalente tiene esa dirección, ¿verdad?, para que entre por el punto de mayor potencial, y le voy a dar el nombre de Ix. Luego, como tengo estas dos fuentes acá, fuentes independientes, voy a asumir que esas fuentes están entregándole energía al circuito, de tal manera que voy a asumir que las corrientes en este ramal tienen esta dirección y se va a llamar I1, y la corriente en este otro ramal va a ser I2 y va en esta dirección, de tal manera que las corrientes ingresan por el punto de menor potencial de las fuentes, salen por el punto de mayor potencial, de tal forma que esas fuentes están suministrando energía. Eso es lo que yo estoy asumiendo en estos momentos. Ahora, dada las direcciones que acabo de darle para I1 e I2, voy a asignar la polaridad de las tensiones en las resistencias. En este caso les voy a llamar V1 a la tensión en R1, y le estoy dando esta polaridad para que concuerde con la dirección de la corriente I1. La corriente I1 está saliendo por el punto de menor potencial en la resistencia, está ingresando por el punto de mayor potencial, lo que quiere decir que la resistencia está efectivamente absorbiendo energía, que es lo que andamos buscando. En R2 ocurre lo mismo, le doy esta polaridad a la tensión para que, según la convención pasiva de signos, la resistencia R2 quede como que está absorbiendo energía del circuito. ¿Ok? Entonces vean que ya tengo polaridad y dirección de las corrientes en los elementos pasivos, y ya tengo también la corriente en esta otra parte. Entonces ahora la pregunta es, ¿dónde podemos sacar ecuaciones en ese circuito? Entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff una por una, igual que hemos hecho en las clases anteriores. Voy a aplicar primero la ley de tensiones de Kirchhoff.
Recuerden que la ley de tensiones de Kirchhoff la tenemos que aplicar a trayectorias cerradas. ¿Dónde hay trayectorias cerradas en ese circuito? Vamos a ver. Recuerden que una trayectoria cerrada es un lazo cerrado desde un nodo hasta ese mismo nodo sin pasar dos veces por el mismo sitio. Entonces vean que yo aquí tengo un primer lazo cerrado, una primera trayectoria cerrada que vendría siendo la malla de la izquierda en este circuito. Tengo otra trayectoria cerrada acá, que es la segunda malla, ¿verdad? La del lado derecho, esta de acá. Y tengo una tercera trayectoria cerrada, que es la que recorre el circuito por la parte externa, ¿verdad? Esas tres son trayectorias cerradas y les vamos a dar ciertos nombres. Yo voy a llamar 1 a la trayectoria cerrada que está acá, 2 a la trayectoria cerrada que está acá y 3 va a ser la trayectoria cerrada externa. En cada una de ellas yo voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff y voy a sumar algebraicamente las tensiones que están involucradas. Entonces vamos a ver cómo nos queda la ecuación de la trayectoria 1. Yo defino un punto, ¿verdad? Igual que siempre, parto de ese punto, lo recorro en alguna dirección, casi siempre en la dirección de las agujas del reloj, y voy sumando y restando las tensiones. Yo voy a partir de este punto y me voy a mover en esta dirección a lo largo de la trayectoria cerrada 1. Entonces vean que me encuentro a V1 positivo, sigo recorriendo, me topo a la fuente, primero con signo negativo, ¿verdad? Menos 30, sigo dando la vuelta, bajo por acá y me topo a la fuente de 20 con signo positivo, más 20, sigo recorriendo y ahora me topo a V2, pero me lo topo primero con signo negativo, por lo tanto lo resto. Sigo recorriendo y vuelvo al punto de partida, por lo que entonces igualo la ecuación a 0. Vamos a reacomodarla de una vez para que quede simplificada. Ok, esta sería la primera ecuación. V1 menos V2 es igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, vamos a plantear la ecuación de la trayectoria 2. Hago lo mismo en la trayectoria 2. Voy a partir de este punto y me voy a mover en esta dirección por la trayectoria 2. Me topo primero a V2 con signo positivo, subo, me topo la fuente de 20 con signo negativo, continúo, me topo a Vx positivo, ¿verdad? Sigo dando la vuelta y vuelvo al punto de partida, por lo que igualo a 0, ¿verdad? Vamos a simplificar acá. V2 más Vx igual a 20. Eso sería lo que nos da la ecuación 2. Ahora vamos a ver qué pasa con la ecuación 3. En la ecuación 3 yo voy a partir de este mismo punto y voy a recorrerla en esta dirección. Entonces sumo V1, resto 30, continúo, ¿verdad? Y ahora en vez de bajar por acá, pues sigo por este lado y me topo a Vx positivo, sumo, continúo recorriendo, paso por acá, sigo recto y llego al punto de partida, por lo que entonces igualo a 0.
y me queda que V1 más Vx es igual a 30. Ok. Estas serían las ecuaciones de tensiones. Ahora, y vean que pude obtener 3 porque obviamente tengo 3 trayectorias cerradas, como vimos hace un momento. Ahora, lo que nos queda es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff para ver si podemos obtener una ecuación adicional o más ecuaciones. Vean que en ley de corrientes de Kirchhoff tengo que buscar los nodos. En este circuito tengo pues dos nodos acá, uno arriba del otro, que tienen 3 ramales uniéndose a ellos, ¿verdad? Tengo otros nodos acá en el medio, entre R1 y la fuente y entre R2 y la fuente, pero esos nodos tienen nada más 2 ramales, o sea, unen 2 elementos eléctricos. Estos nodos no son adecuados para plantear una ecuación de corrientes. Yo necesito nodos que tengan 3 o más ramales uniéndose en esos nodos en particular. Y en ese caso tengo el de arriba y tengo el de abajo. El de arriba y el de abajo vinculan básicamente los mismos ramales, ¿verdad? Que son este de acá, el del centro y el de la derecha. Por lo tanto, basta con que yo tome uno de ellos, nada más, para poder plantear una ecuación. Si tomo los dos, voy a obtener dos ecuaciones que son iguales, como hemos visto en ejemplos anteriores. Entonces voy a tomar el nodo superior, le voy a llamar el nodo A y voy a borrar ahí para que no se confunda. Poner un asterisco mejor. Entonces ahora voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A. Vamos a ver qué pasa. Entonces en el nodo A, recuerden que sumamos y restamos corrientes dependiendo de si entran o salen de ese nodo. En el nodo A claramente tengo a la IX que va saliendo, ¿verdad? Va para allá. Luego en el nodo A tengo la corriente I2 que va entrando, porque la corriente I2 va para arriba, entra al nodo A. Y la corriente I1 que viene en esta dirección, pues evidentemente está entrando también al nodo A. Entonces, corrientes que entran las asumimos negativas, corrientes que salen las asumimos positivas. Entonces, en el nodo A tengo hay uno que entra, negativa. Luego, I2 entra también. Ok, I2 entra. IX está saliendo, entonces va positiva. Y esas son las 3 corrientes que entran y salen del nodo, igual a la ecuación de 0. Ok, entonces vamos a ver ahora qué pasa. I1 e I2 en esta ecuación e IX son estas corrientes que tenemos acá. ¿Será que las podemos escribir de alguna otra manera? Esa es la pregunta. Vean que I1 es la corriente que está circulando por R1 y por la fuente. I2 es la corriente que está circulando por R2 y por la fuente. E IX es la corriente que está circulando por la resistencia equivalente. Ahora, la corriente en esta resistencia la podríamos escribir por medio de la ley de Ohm en función de la tensión y en función de la resistencia. Lo mismo podemos hacer en I2, podemos escribirla en función de R2 y de la tensión V2. Y en R equivalente podemos escribir IX como una función de Vx y de R equivalente. ¿Ok? Porque son corrientes que van circulando por ciertas resistencias que nosotros ya tenemos bien identificadas en el circuito. Entonces vamos a aplicar ley de Ohm en esas resistencias. Muy bien, entonces vamos a aplicar ley de Ohm a las resistencias que tenemos ahí.
Vamos a ver qué obtenemos. En R1 yo tengo que la corriente I1 es la tensión V1, que es la tensión en la resistencia, dividida entre la resistencia. ¿Ok? O sea, es V1 entre 2000. Esa sería la expresión para I1. En la resistencia R2, lo que tenemos es que la corriente I2 es V2 entre R2. O sea, V2 sobre 5000. Y finalmente en R equivalente, que tengo que la corriente IX tiene que ser la tensión Vx, que es la tensión en esta resistencia, dividida entre la resistencia. O sea, Vx entre 4000. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a sustituir en la ecuación de corrientes tanto I1, I2 como IX en función de estas ecuaciones que acabo de encontrar, en función de las tensiones, para ir reduciendo variables. Okay, vamos a sustituir y vamos a ver qué vamos a obtener. Menos I1 me quedaría menos V1 entre 2000, menos I2 me quedaría menos V2 sobre 5000. Y X me queda Vx sobre 4000, y eso está igualado a 0. Entonces vean que la ecuación del nodo A se me transformó en una ecuación que está en función de V1, en función de V2 y en función de Vx. Ahora la idea es ver cómo puedo escribir alguna de estas variables en función de las otras para reducir alguna de estas ecuaciones a una única variable que yo pueda despejar. Entonces vean que de las ecuaciones de tensión que yo había encontrado hace un momento, yo tengo la 2 y la 3 que me podrían servir en esa ecuación que está ahí abajo, porque con la ecuación 2 yo podría escribir V2 en términos de Vx, y podría escribir en la ecuación 3 V1 en términos de Vx, de tal forma que sustituyéndolas acá, toda esta ecuación me quedaría en función de Vx, una única variable que yo eventualmente podría despejar. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sacar las ecuaciones 2 y 3 para sustituir en esta otra de acá. La 2 y la 3. Entonces de la 2 me queda que V2 vendría siendo 20 menos Vx. Y de la ecuación 3 me va a quedar que V1 es igual a 30 menos Vx.
¿ok? La ecuación 1 en este caso no me está sirviendo de mayor cosa, porque en V1, en la ecuación 1 no aparece Vx, aparece solo V1 y V2, de tal forma que yo la podría utilizar eventualmente para poner V1 en términos de V2 o V2 en términos de V1. Pero dado que en esta ecuación yo tengo a Vx, a mí me sirve más bien que V1 me quede en función de Vx y que V2 me quede en función de Vx. Así toda esta ecuación se me reduce a una sola variable. Ok, entonces me traigo estos resultados para esta ecuación nuevamente y vamos a ver cómo nos queda. Me queda menos V1, que V1 es 30 menos Vx, sobre 2000 menos V2, que viene siendo 20 menos Vx entre 5000, y esta la dejo igual porque ya está en función de Vx. Igual a 0, ¿verdad? Entonces vean que de esta forma ya llevamos esta ecuación a una única variable y ya en esa ecuación podríamos resolver para Vx, que es precisamente la tensión que a nosotros nos están pidiendo. Entonces voy a hacer un corte acá para borrar y ya resolvemos esa ecuación. Ok, entonces traje los resultados que habíamos obtenido antes para acá y ahora voy a resolver esta ecuación. Entonces vamos a resolver los paréntesis y los signos. Aquí esto sería resolviendo los paréntesis y los signos. Voy a dividir todas esas fracciones entre 1000 de una vez para ir resolviendo. Luego este 1000 lo paso para allá a multiplicar el 0 y se me cancela. Vamos a resolver también estas divisiones. Ok. Y ahora entonces ahora
va quedando la ecuación de esa forma, ¿verdad? Esto es 19Vx nos queda de esta forma, por lo que Vx Vx vendría siendo de 20 volts. Muy bien, entonces vean que ya encontramos la tensión Vx al resolver esta ecuación. Ya con Vx podríamos encontrar perfectamente V1, podríamos encontrar V2, podríamos encontrar la corriente I1, la corriente I2 y la corriente Ix, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo ahí nada más que para tenerlo en cuenta. Entonces vean que V1 nos vendría dando de 10 volts, si sustituimos acá, V2 vendría siendo de 0 volts, es decir, no hay caída de tensión en esta resistencia, es 0, por lo que muy probablemente entonces la corriente I2 también se nos va a hacer 0, ya lo vamos a ver. Entonces la corriente I1 vendría siendo V1 sobre 2000 y uno vendría siendo de 5 miliamperes, ¿verdad? $5 miliamperes. Y la corriente I2 vendría siendo V2 sobre 5000 por lo que, como habíamos ya predicho, la corriente I2 es 0, porque la tensión en la resistencia también es 0. Y nos queda nada más VE, la corriente IX, que la corriente IX vendría siendo Vx sobre 4000. Sobre 4000, que pues va a ser también de 5 miliamperes. Muy bien, entonces ya tenemos todos estos resultados. Vean claramente que como la corriente I1 está ingresando al nodo A y la corriente 1 es de 5 miliamperes y la corriente I2 es de 0 amperes, no hay ninguna corriente ingresando por este ramal de acá. Por lo tanto, los 5 miliamperes de la corriente I1 salen completamente por IX. Entonces vean que estas dos corrientes son iguales. Y eso sería, ¿verdad? Ya con eso terminamos este ejercicio. Ya calculamos todas las variables eléctricas en los elementos. Y eventualmente pues ya ustedes podrían calcular las potencias disipadas o absorbidas en cada uno de los elementos. Como la corriente I2 es 0, esta fuente no está entregando ni consumiendo ninguna energía, no hay potencia en R2, disipación de energía en R2 porque su corriente es 0. Tendríamos absorción de energía en R1 y en R equivalente, y la fuente de 30 volts sería la única que estaría entregando energía a ese punto. Muy bien,
Entonces completamos este ejercicio y en la siguiente parte vamos a ver divisor de tensión y divisor de corriente. Bien, entonces en esta parte de la clase vamos a trabajar con un tema nuevo que es el de divisor de tensión y divisor de corriente. Vamos a comenzar con el divisor de tensión. El divisor de tensión y de corriente pues es una forma simplificada de aplicar las leyes de Kirchhoff para ciertos circuitos en particular. No es una regla de aplicación obligatoria, puesto que los resultados que se pueden obtener con el divisor de tensión o con el divisor de corriente se pueden obtener perfectamente aplicando las leyes de Kirchhoff como lo hemos hecho hasta el momento. Simplemente que si uno necesita uno de estos valores de forma rápida, pues sí, uno puede aplicar la regla del divisor de tensión o la regla del divisor de corriente. Pero como les digo, se puede llegar a los mismos resultados aplicando ley de corrientes o ley de tensiones como hemos hecho hasta el momento. El divisor de tensión básicamente nos dice que uno puede calcular de manera rápida la tensión en un cierto elemento que está en serie con otros si se conoce la tensión que se está aplicando a la serie en general. Entonces, entonces, el divisor de tensión nos permite encontrar la tensión en de una cierta resistencia que forma parte de una serie de resistencias si se conoce la tensión total aplicada a la serie. Ojo que tiene que ser la tensión total aplicada a la serie. Entonces veamos un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, ese circuito donde tengo 3 resistencias en serie, yo sé que la serie está comenzando acá con R1, R2 forma parte de la serie, R3 forma la parte de la serie, y digamos que en ese otro punto termina la serie, ¿verdad? Ahora, entre los puntos A y B, que es donde yo tengo las 3 resistencias en serie, R1, R2 y R3, es donde está conectada también la fuente V0. O sea, V0 es la tensión total que yo le estoy aplicando a la conexión en serie.
porque es la tensión que aparece entre los puntos A y B, que son los puntos donde comienza y termina mi conexión en serie. En este caso en particular es donde yo puedo aplicar el divisor de tensión. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular la tensión en R3, yo lo puedo hacer fácilmente utilizando el divisor de tensión. En forma general, el divisor de tensión dice que la tensión en un cierto elemento Rn de la serie se puede calcular como la tensión aplicada a la serie multiplicado por este factor, que es Rn, o sea, el valor de la resistencia a la cual yo le necesito calcular la tensión, dividida entre la sumatoria de todas las resistencias de la serie. En este caso en particular, V en R3 vendría siendo de la siguiente manera. La tensión en R3, de forma rápida por el divisor de tensión, es R3, el valor de R3 dividido entre la suma de todas las resistencias de la serie, o sea, R1 más R2 más R3, y lo que nos dé este factor lo multiplicamos por VC. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde salió esa fórmula? El divisor de tensión asume que por todas las resistencias de esa serie está circulando la misma corriente, que es lo que nosotros sabemos por lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que por todas las resistencias que están conectadas en serie circula la misma corriente. Entonces, si suponemos que por estos tres elementos está circulando la misma corriente I0, nosotros podríamos perfectamente aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Yo voy a marcar nuevamente la polaridad y la dirección de las tensiones. Voy a darle este nombre a V en R3 por el momento para esta explicación. V3 vendría siendo V en R3, ¿verdad? Son la misma tensión. Y entonces en esta trayectoria cerrada que se forma acá, yo voy a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, ley de tensiones de Kirchhoff. Ojo que lo que estamos haciendo es deduciendo de dónde fue que salió esta fórmula, ¿ok? Vamos a aplicar el LTK. Yo voy a partir de este punto de acá y me voy a mover en dirección de las manecillas del reloj, igual que siempre. Me topo a V0 negativo, ¿ok?
resto, sigo recorriendo, me topo a V1 positivo, sigo el camino, V2 me aparece positivo y V3 me aparece positivo, sigo el recorrido, llego al punto inicial, por lo tanto igualo mi ecuación a 0. V0 es constante, ¿verdad? Es la tensión de la fuente independiente. Esa tensión la tenemos que conocer como un número. V1, V2 y V3 son las tensiones en las resistencias. Ya sabemos que las resistencias están conectadas en serie, así que por ellas tiene que circular la misma corriente I0. Por lo que entonces yo puedo escribir V1, V2 y V3 en función de esta misma corriente y de cada una de las resistencias. Entonces, paso V0 para el otro lado y ahora V1 sería el producto por ley de Ohm, ¿verdad?, de R1 por I0. Resistencia por corriente me da tensión. En R2 lo mismo. V2 es igual a R2 por I0. Y ahora en R3 yo tengo que V3 es R3 por I0. Y esto tiene que ser igual a V0. De aquí yo puedo despejar la corriente I0, ¿verdad? Tendría esto. Entonces, si yo conociera el valor de las resistencias y conociera el valor de V0, yo podría calcular la corriente I0. Y la corriente I0 es la corriente que circula a través de toda la trayectoria. Ahora bien, en esta ecuación yo obtuve la tensión en R3. La tensión en R3 es igual a V3. Entonces, ¿quién dijimos nosotros que era V3? Nosotros dijimos que V3 era el producto de la resistencia R3 por la corriente que circula a través de R3, que es I0. I0 ya la tenemos acá. De tal forma que si yo utilizo la expresión que tengo para I0 y la multiplico por R3, voy a obtener esto. Voy a obtener esto de acá. Si yo la reacomodo, vean que V en R3 me quedaría exactamente igual a la fórmula que yo les di al inicio del divisor de tensión. Entonces vean que el divisor de tensión o la fórmula general para el divisor de tensión sale de aplicar ley de tensiones de Kirchhoff a esta trayectoria cerrada. Muy bien. ¿Qué pasa si quisiéramos encontrar la tensión en R2? Si quisiéramos encontrar la tensión en R2 por el divisor de tensión, usando la fórmula,
V en R2 sería R2 dividido entre R1 más R2 más R3 multiplicado por V0. Eso sería utilizando esta fórmula. Si utilizamos leyes de Kirchhoff, si usamos leyes de Kirchhoff, nosotros habíamos dicho que V en R2 era igual a V2, o sea, R2 por I0, lo que teníamos acá. I0 la tenemos aquí abajo. ¿Verdad? De tal forma que resolviendo este producto y reacomodando, obtenemos nuevamente lo mismo. Son iguales. De tal manera que utilizar divisor de tensión o utilizar ley de tensiones de Kirchhoff viene siendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta obviamente es más rápida. La otra diferencia es que el divisor de tensión me permite calcular únicamente tensiones en resistencias, mientras que aplicando directamente la ley de tensiones de Kirchhoff encontramos también corriente y encontramos tensión. De tal manera que yo siempre prefiero utilizar ley de tensiones de Kirchhoff, precisamente porque el método es más general, nos sirve para analizar cualquier circuito y podemos llegar a los mismos resultados. Sin embargo, como les decía al inicio, el divisor de tensión normalmente es una fórmula rápida para encontrar tensiones en elementos o resistencias que están en serie cuando nosotros conocemos la tensión que le estamos aplicando a esa serie. Ok, ahora vamos a ver en un momento el divisor de corriente. Bien, ahora en esta parte de la clase vamos a estudiar el divisor de corriente, que es muy parecido al divisor de tensión, lo que pasa es que es aún más restringido. El divisor de corriente parte del fundamento de la ley de corriente de Kirchhoff, en la que nosotros sabemos que la corriente que llega a un nodo, o que la sumatoria de corrientes que entran y salen de un nodo tiene que ser igual a cero. En el divisor de corriente nosotros podemos calcular rápidamente la corriente de un elemento o de una resistencia que está en paralelo con otra si se conoce la corriente total que está ingresando al nodo. Entonces lo vamos a resumir de la siguiente manera. Ok, entonces vean que, como dice ahí,
El divisor de corriente le permite a uno calcular la corriente que fluye por una de dos resistencias conectadas en paralelo si se conoce la corriente total que se está aplicando precisamente a esa conexión en paralelo. Entonces, muy importante, aplica para dos resistencias nada más, dos resistencias conectadas en paralelo, y necesitamos conocer la corriente total que estamos aplicando a esa conexión en paralelo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vean por ejemplo ese paralelo, esa conexión en paralelo de dos resistencias, R1 y R2, y una fuente de corriente independiente I0. Vamos a suponer que nosotros conocemos este valor I0, es una constante. Esta corriente I0 ingresa a este nodo, digamos al nodo A, que es el nodo superior, y una parte sale hacia R1, llamémosla I1, y otra parte se desvía más bien hacia R2. Como ellas son resistencias, son elementos pasivos, la dirección de las corrientes va a ser tal que las tensiones que van a aparecer en cada una de ellas va a ser la misma, V0, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí el divisor de corriente? El divisor de corriente me permite calcular rápidamente I1 o I2 si yo conozco I0 y si yo conozco obviamente los valores de las resistencias R1 y R2. El divisor de corriente básicamente dice lo siguiente. Básicamente dice estas dos fórmulas. ¿Verdad? Entonces, noten que para calcular I1 yo multiplico por la otra resistencia, en este caso por R2. Divido entre R1 más R2 y este sería el primer factor. Ese factor lo tengo que multiplicar por I0. Si yo quiero encontrar I2, la fórmula es la misma, pero en el numerador aquí me aparece la otra resistencia, no la que a mí me interesa. A mí me interesa R2, pero entonces tengo que usar en la fórmula R1. Divido entre R1 más R2 y después todo lo multiplico por I0. Estas dos fórmulas son las que me permiten a mí calcular corrientes I1 y I2 rápidamente utilizando el divisor de corriente. Pero igual que antes vamos a ver de dónde fue que salieron esas fórmulas y cómo es que nosotros las podemos deducir utilizando ley de corrientes de Kirchhoff. Bien, entonces veamos de dónde fue que salieron esas fórmulas, por lo que entonces vamos a utilizar ley de corriente de Kirchhoff.
como ustedes ya habrán sospechado, la ley de corrientes de Kirchhoff la tenemos que aplicar al nodo A, que es el nodo superior en este circuito. Recuerden que el otro nodo es el nodo B, pero este nodo B involucra las mismas ramas del nodo A, por lo tanto son equivalentes. Basta con tomar uno de ellos nada más. Vamos a tomar entonces el nodo A. Vamos a aplicar LSK al nodo A. ¿Qué tenemos en el nodo A? Tenemos la corriente I0 que entra, negativa, corriente I1 que sale, es positiva, y la corriente I2 que sale, que también es positiva. Entonces, menos I0 más I1 más I2 es igual a 0. Muy bien. Ya nosotros sabemos que la corriente I1 es la corriente que circula por R1, la corriente I2 es la corriente que circula por R2, y 0 es constante en aquella ecuación. Entonces yo la puedo mandar al otro lado positiva. ¿Cómo puedo yo escribir I1 e I2 de otra forma? Bueno, yo puedo aprovechar de que I1 e I2 son corrientes que fluyen por resistencias, y que esas resistencias en este caso están en paralelo. Por lo tanto, como habíamos dicho, tienen la misma tensión. Podemos llamarle a esa tensión la tensión V0, como está acá. Es la misma para las dos porque las dos están en paralelo. De tal forma que si yo aplico ley de Ohm en cada una de ellas, podría encontrar o escribir las corrientes I1 e I2 como una función de sus tensiones, que es la misma, entre las resistencias. Entonces, en R1 vamos a aplicar ley de Ohm en R1 y R2. En R1 yo tengo que la corriente I1 es tensión entre resistencia, V0 entre R1. Ahora, en R2 tenemos que la corriente I2 es igual a tensión entre resistencia. De tal forma que sustituyo estas dos ecuaciones en la ecuación de arriba y dejo esta ecuación en función de V0. Y vamos a obtener entonces que I1 ahora es V0 entre R1, I2 ahora es V0 entre R2, y eso me queda igualado a I0. Entonces vamos a despejar V0, que es la única variable que no conocemos en esta ecuación. Recuerden que I0 es constante y la tenemos. Entonces empezamos a despejar. Y vean lo que vamos a obtener. I0 sería igual, perdón, V0 sería igual a R1 por R2 por I0 dividido entre R1 más R2, ¿verdad? Voy a cambiar el orden.
Esta sería la tensión V0. Esa sería la ecuación para encontrar esta tensión V0 conociendo R1, R2 y conociendo la corriente I0, ¿verdad? Que esos datos los tenemos. Ahora, para deducir las fórmulas, yo nada más tengo entonces que escribir la ecuación, la ley de Ohm correspondiente en cualquiera de las resistencias para encontrar I1 o I2, exactamente como hicimos acá, ¿verdad? Entonces, usamos la ley de Ohm como hicimos acá y me quedaría que la I1 dijimos que era V0 entre R1. V0 aquí lo tenemos. Yo lo puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Ahora nada más sustituyo V0. Nos queda de esta forma. Cancelo los R1 y voy a reacomodar la ecuación. Y vean acá donde ya obtuvimos la primera ecuación del divisor de corriente. Obtuvimos que la corriente I1 es R2, que es la resistencia que no me interesa, entre R1 más R2 por I0. Digo que no me interesa porque la corriente I1 es la que circula por R1. Sin embargo, en la fórmula me aparece en el numerador la otra resistencia, no la resistencia por la cual está fluyendo la corriente que ando buscando. Puedo hacer exactamente lo mismo con I2. I2 dijimos que era V0 entre R2 o sea 1 entre R2 por V0 en este caso se me va a cancelar R2 y obtenemos la segunda fórmula del divisor de corriente. En este caso la I2 va a ser R1 entre R1 más R2 multiplicada por I0. Como ando buscando I2, entonces me interesa la resistencia de R2, pero la que me aparece en el numerador en la fórmula en este caso es R1. Por lo tanto las resistencias están alternadas. Ven, entonces utilizar el divisor de corriente en este caso o utilizar ley de corrientes de Kirchhoff directamente es lo mismo, llegamos al mismo par de fórmulas. La ventaja es que con ley de corrientes de Kirchhoff también encontramos directamente la tensión V0, que es la tensión que comparten esas dos resistencias en paralelo, mientras que con el divisor de corriente llegaríamos directamente a las corrientes. Esa tensión tendríamos que calcularla después. Además, el divisor de corriente, estas dos fórmulas únicamente aplican cuando se tienen dos resistencias en paralelo
no aplica a cuando tenemos más de dos resistencias en paralelo. Por lo tanto, si tenemos más resistencias en paralelo, tenemos que recurrir forzosamente a la ley de corriente de Kirchhoff y plantear una serie de ecuaciones nuevas. De tal forma que pues yo siempre recomiendo utilizar más ley de corriente de Kirchhoff que divisor de corriente, a no ser de que sea un cálculo muy rápido que ustedes necesiten hacer ya para dar una respuesta a un ejercicio, por ejemplo, o para encontrar una corriente en particular en un circuito determinado. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo combinado de las dos cosas y con eso terminaríamos la clase de hoy. Ok, para ilustrar la aplicación de estas ecuaciones que vimos de divisor de tensión y de divisor de corriente, vamos a resolver este circuito que está acá de ejemplo. En este circuito nos piden encontrar la tensión Vx, la tensión en R5 que está acá. Vean que este es un circuito en el que obviamente tenemos combinaciones en serie y en paralelo de resistencias. Por lo tanto los vamos a resolver, pero vamos a utilizar el divisor de tensión y el divisor de corriente con un cierto atajo. Entonces vean que reduciendo este circuito, igual que hemos hecho en los casos anteriores, comenzamos desde la parte más lejana de la fuente, que en este caso está acá, una fuente de corriente de 3 amperes, y comenzamos a reducir hacia la fuente. Pero no vamos a llegar hasta una única resistencia equivalente, sino que vamos a tomar ventaja del divisor de corriente o del divisor de tensión para ahorrarnos algunos pasos. Entonces vean que lo primero que vamos a hacer es resolver esta serie, ¿verdad? R4 y R5 están en serie, las podemos resolver. Bien, la serie de R4 y R5 quedaría, sumar 10 más 10, nos quedaría una resistencia equivalente de 20 ohms, ¿ok? Como estamos reduciendo el circuito, no hay problema en que nosotros perdamos por ahora de vista Vx, porque después nos vamos a devolver. Entonces vamos a recuperar Vx en ese sentido. Y estamos resolviendo el circuito por reducción, entonces no hay problema con el Vx. Muy bien, y ahora redujimos una primera resistencia. Ahora vemos que en este circuito estas dos me quedan en paralelo, ¿verdad? Entonces reducimos ese paralelo también. El paralelo de 20 ohms con 20 ohms, como habíamos dicho antes, es el paralelo de dos resistencias iguales, el resultado de la mitad de alguna de ellas. Entonces la mitad de 20 es de 10 ohms. Ok, en este otro circuito de acá, estas dos nos quedan en serie, por lo que entonces las reducimos de una vez. Bien, entonces vean esto.
10 ohms con 10 ohms me da una resistencia de 20 ohms que me queda en paralelo con 10 y en paralelo con la fuente de 3 amperes. Usualmente nosotros hubiéramos tenido que resolver este otro paralelo para poder llegar a una única resistencia equivalente y poder aplicar ley de Ohm con la fuente de 3 amperes. En este caso nos vamos a ahorrar ese paso. ¿Por qué? Porque para poder encontrar Vx, a mí realmente no me interesa cuál es la corriente que fluye por la resistencia de 10 ohms. Me interesa por ejemplo conocer cuál es la corriente IA y me interesa conocer quién es la tensión VA, porque de esa forma me puedo ir devolviendo hasta encontrar Vx. Entonces la corriente IA yo la puedo sacar por divisor de corriente. Vean que el circuito es exactamente igual al que vimos hace un momento y andamos buscando IA, que es la corriente que fluye por una de las resistencias del paralelo. Entonces, en vez de reducir este circuito aún más, voy a aplicar de una vez ley de divisor de corriente para poder encontrar IA. Digamos que este es el paso 3, este es el paso 2 y este es el paso 1. Entonces, en el paso 3, divisor de corriente. Nuevamente, no me voy a preocupar por la corriente que fluye por esta resistencia de 10 ohms, porque ando buscando estas dos variables que son las que me sirven para devolverme. Entonces, si yo aplico divisor de corriente, ¿quién sería la corriente IA? La corriente IA sería la resistencia que no me interesa, que es la de 10 ohms, dividida entre la suma de las dos. Ahora es el primer factor, multiplicada por la corriente que está ingresando al nodo, que es la corriente de 3 amperes. Entonces la IA sería 30 la corriente IA es de 1 ampere. Listo. Ahora, ¿quién es VA? Si yo conozco la corriente que fluye por acá y conozco el valor de la resistencia, por ley de Ohm puedo encontrar VA. Aplico ley de Ohm, yo tengo que VA es resistencia por corriente (20 por 1 ampere) VA serían 20 volts. Perfecto, ya tengo esas dos cosas. Ahora, como ya conozco las variables de esta resistencia, puedo moverme hacia el paso 2. En el paso 2, ¿qué ocurre? Esta resistencia de 20 ohms surgió de esta serie entre resistencia de 10 ohms y esta resistencia de 10 ohms. Por lo tanto, por ambas resistencias tiene que circular la misma corriente IA, ¿verdad? Ahora, para poder devolverme hacia el paso 1, yo necesito saber quién es VB, ¿verdad? Porque este VB es la tensión que van a tener estas dos resistencias que estaban aquí en paralelo. Ambas comparten la misma tensión VB, por lo tanto yo necesito conocer VB. No me voy a preocupar por la tensión en la resistencia de 10 ohms porque esta no me sirve para devolverme.
Para devolverme me sirve conocer VB, que es la caída de tensión en esta resistencia de 10 ohms. Pero como ya conozco su corriente, aplico ley de Ohm y calculo VB. Aplico ley de Ohm en esa resistencia de 10 ohms y sería entonces resistencia por corriente. Y 10 ohms por 1, VB es de 10 volts. Muy bien. Ahora, este VB es la tensión que comparten estas dos resistencias, por lo que entonces ya conozco, o podría conocer la corriente por acá y podría conocer la corriente por acá. Pero ahora noten que esta tensión VB, que es de 10 volts, que aparece en esta resistencia, se vuelve a dividir en dos tensiones adicionales en el circuito original. No me voy a preocupar por calcular la corriente, porque van a ver ustedes qué es lo que vamos a aplicar. En esta resistencia 20 ohms aparece la tensión VB y circula una corriente IC. Esa corriente IC es la que circula originalmente por estas dos resistencias. Pero acá aparece la tensión VB. ¿Por qué? Porque esta resistencia de 20 ohms y esta resistencia de 20 ohms que estaba acá tienen la misma tensión. Por lo tanto, aquí aparece VB. Entonces, sin necesidad de calcular la corriente IC, yo puedo utilizar el divisor de tensión directamente en el paso, en el circuito original. Si yo conozco la tensión en R3, conozco la tensión total que le estoy aplicando a esta serie de R4 con R5. Por lo tanto, yo puedo utilizar VB con el divisor de tensión para encontrar Vx directamente, porque Vx es la tensión en una de esas resistencias de la serie. Entonces vamos a hacer esa anotación. En el circuito original, VB es la tensión en R3 y también es la tensión total aplicada a la serie de R4 con R5. Por lo tanto, yo ahora puedo asumir que VB es como si fuera una fuente independiente que le está aplicando tensión o una cierta tensión a estas dos resistencias. Por lo tanto, no necesito calcular IC, sino que por divisor de tensión puedo calcular Vx directamente. ¿Qué me dice el divisor de tensión?
me dice que Vx es la resistencia que a mí me interesa, que es R5, sobre la suma de las dos resistencias de la serie, multiplicadas por la tensión total que le estoy aplicando a la serie, que es Vb. Entonces, Vx sería Vx vendría siendo una tensión de 5 volts. ¿Ven? Entonces, conclusión. El divisor de corriente nos evitó en este circuito tener que reducirlo aún más. Nos permitió encontrar la corriente IA, la corriente que fluye por esta resistencia, sin necesidad de llegar al circuito más reducido que podíamos haber hecho acá. Con IA calculamos VA, que era la tensión en esta resistencia. Nos devolvimos un paso y utilizando esa corriente IA calculamos la tensión VB. ¿Okay? Nosotros sabemos que VB se refleja en estas dos resistencias que antes estaban en paralelo. El paralelo de estas dos formó esta resistencia de acá, por lo tanto ambas tienen la misma tensión. No tuvimos que calcular ninguna corriente en estas dos en paralelo, porque nosotros dijimos inmediatamente que VB en esta resistencia de 20 ohms también aparece en esta resistencia de 20 ohms en el circuito original, es la tensión en R3. Ahora, la otra resistencia de 20 ohms había salido de resolver esta serie, pero de nuevo, el divisor de tensión que aplicamos al final nos permitió calcular directamente el valor de Vx sin necesidad de calcular IC, sino que tomamos Vb como tensión total aplicada a la serie y aplicamos la fórmula directamente y obtuvimos Vx. Eso sí, no conocemos quién es Ix. La podemos calcular ahora que tenemos Vx como Vx entre R5, nos da IC. Pero como ustedes pueden ver, el divisor de corriente y el divisor de tensión en realidad son atajos. Son atajos que nos permiten eventualmente reducir el número de pasos en un circuito de este tipo que se resuelve por reducción. ¿Cuáles pasos nos ahorramos? El de reducir este circuito aún más y el haber tenido que calcular la corriente IC para luego encontrar VC. Sin embargo, ambos métodos son equivalentes, solo que uno es más corto que el otro. Muy bien, entonces con esto terminamos este ejercicio y terminamos también la clase de hoy. Nos veríamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.